6 de amplitud y 60 a 60 Hz trabajando. Aquí le decimos entonces que queremos un puente de 2 ramas de tipo ideal en principio. Para empezar a simular siempre la forma más sencilla es usar switches ideales. La simulación converge típicamente más rápido y luego ya cuando quiero ir a un caso ya más real me paso a IGBT o a MOSFET, a lo que yo vaya a usar en la práctica. Me pregunta por las medidas. En principio no hace falta, las medimos nosotros directamente. Estos valores por defecto que él coloca es porque aun cuando el switch es ideal, él tiene que asumir que tiene una cierta resistencia de conducción. Entonces, en este caso de 1 millón, que es el valor por defecto que él coloca, está bien. O sea, yo podría bajarlo si quisiera para que sea más ideal todavía. Entonces, conectamos los pulsos a los gates. Vamos a conectar aquí la fuente que alimenta la parte de lo que sería el bus DC del puente H. Vamos a configurar nuestra carga como una RL, que eran 2 ohms y 10 mH. Vamos a insertar acá la medición. Sí. En el mandar nuevo sacan uno de 2, el de 2 es el normal que nosotros usamos, digamos. Acá lo llamamos solamente PWM. De 2 niveles es un convertidor convencional para nosotros. El de 3 niveles ya es para algo que sea multinivel, o sea, de 3 niveles. Esa es la diferencia que hicieron. Y cuando tocaron eso en el 2013, hicieron un desastre adentro del bloque del PWM convencional. Después les muestro lo que hicieron, que es un error de programación. O sea, no sé si está reportado en el MATLAB más nuevo, pero eso es un error claramente de programación. Me tomó una hora y media más o menos darme cuenta de cuál era el error el otro día. Entonces colocamos aquí la medición de corriente. Vamos a entrar por este terminal. Este va para acá. Cierro aquí. Vamos a colocar esto en un osciloscopio. Colocar otro osciloscopio más para la tensión. Entonces, estamos aquí. Vamos a mandar una vez esa variable al. Vamos a mandar aquí la cantidad de puntos que le hicimos el otro día y lo mandamos al workspace. Esto sería la corriente IL, por ejemplo. IL. Esta cosa aquí. Y vamos a medir voltaje con el voltaje, como siempre decimos, en la práctica le puedo poner el osciloscopio aquí en estos 2 puntos y no me da demasiada información porque son puros flancos. Entonces uno lo mira por curiosidad, pero en la práctica es poca la información que yo saco de una medición de voltaje en un inversor, en la salida de un inversor. No me da, visualmente no me da nada. ¿Ya? Entonces lo colocamos ahí de todas maneras. Mandar esta data igual 50.000 puntos, la mandamos al workspace, como ve. A ver. Ahora vamos a ponerle esto a vector. Igual es que vamos a ponerle esto. Dice un vector. Ya. ¿Qué más? Vamos a colocar lo que llamamos el Power Guide, que es el bloquecito que usamos en las simulaciones de electrónica de potencia para fijar el tratamiento que le va a dar la simulación. Si va a ser continuo o discreto, si va a ser discreto lo va a hacer con qué tiempo de muestreo. Entonces configuramos, vamos a hacerlo debajo
principio, acá como comentaba el otro día, hay más un tiempo que va a funcionar. El de 50 microsegundos que él coloca es un estimado que él coloca. Eso depende mucho de la frecuencia de operación que va a tener mi simulación. ¿Ya? 10 microsegundos es un tiempo razonable que funciona quizás con 50 también, quizás con con un microsegundo también funciona. Siempre que yo baje ese tiempo, funciona, no hay problema. El problema es que si la simulación se hace muy larga, ¿no? Entonces uno busca un tiempo razonablemente alto, pero sin que la simulación se vuelva inestable. Si yo coloco eso muy alto, la simulación no funciona, simplemente. Igualmente aquí, en el método de simulación, le aclaramos para que no tenga duda de que vamos a usar una simulación con paso fijo. El tiempo final habíamos dicho unos 500 milisegundos, está bien. Y aquí vamos a decir que lo use con estados discretos y también con un tiempo máximo de 10 microsegundos para que haya correspondencia con lo que declaramos aquí. ¿Qué más? Esto está configurado. En principio está todo. Vamos a revisar. Vamos a salvar esto en el escritorio. TH. Ya. Ahora vamos a ahí está la corriente que no lográbamos ver el otro día, que es una aproximación, digamos, a una sinusoidal, que era el problema que teníamos, ¿no? Fíjense aquí la tensión. Ahora sí se nota que está haciendo modulación de BM, se empieza con pulsos más angostos y a medida que me muevo a lo largo del tren de pulsos para cada caso aquí, fíjense que los pulsos se van volviendo más anchos, ¿no? Entonces eso es la modulación. ¿Por qué los pulsos no terminan de ocupar todo el espacio aquí arriba? ¿Por qué no se hacen anchos del todo y ocupan todo el estado posible? Porque nuestra modulación en este caso está solamente en 0.6, no estoy llevando esto al extremo. Fíjense que si yo cambio aquí el índice de modulación y le digo que lo trabaje con 1, ¿no? A ver, pues, está haciendo súper rápido, esta máquina es una maravilla, ¿no? Perdón, que quiero. Vamos a ver aquí. Ven que aquí, cuando llega al tope, se queda pegado completamente en 1, porque la moduladora llega hasta 1, entonces la comparación mientras vale ese monotito que vale 1, hace que los pulsos sean todo el tiempo descendidos. Luego empiezan a achicar el ancho de pulso, ¿sí? Hasta este punto aquí. ¿Por qué tengo pulsos hacia arriba y hacia abajo? Bueno, porque recuerden que esto tiene dos ramas. En un momento esta rama está más positiva que esta, digamos, entonces tengo los pulsos hacia arriba, pero en un momento dado la modulación, cuando va hacia su parte negativa, hace que ahora la rama de la derecha tenga pulsos más positivos que la de la izquierda y se vuelve entonces negativo. Entonces se transforma en la sinusoide que nosotros queremos, ¿no? En principio entonces lo que yo estoy aplicando a la carga RL son estos flancos en tensión aquí, el efecto de filtrado natural pasa abajo que tiene esto, me da que aquí sobreviva en corriente, la corriente que circula solamente tiene la componente de baja frecuencia que está codificada, digamos así, dentro del ancho de los pulsos, ¿sí? De todas maneras, cuando yo tengo dudas de qué es lo que estoy viendo, bueno, yo puedo hacer un análisis espectral de esto y eso me saca la duda, ¿no? Entonces, más allá que la corriente aquí está dando forma sinusoidal, la pregunta sería, bueno, ¿qué componente tiene esto de baja frecuencia
60 Hz y qué componente de alta frecuencia tiene. Vamos a tratar de hacer un poquito zoom aquí a ver si apreciamos ese poquito de piquitos, cositas que se ven ahí, son producto de la alta frecuencia. Esa no total redondez, digamos, de los sinusoides es producto de esa alta frecuencia. ¿Sí? La pregunta que hacíamos ahí era qué pasaba si yo bajaba la frecuencia de la portadora. Esa era creo que una de las preguntas que estaba en el ejercicio. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, muy fácil. Vengo acá y le digo que trabaje todo igual, pero con una portadora de apenas 1 kHz. ¿Ya? La moduladora no cambia. La moduladora no cambia. Fíjense, la estoy dejando en 60 Hz. Cambio la portadora. Veamos qué pasa. Aquí está otra vez la corriente. Pero fíjense cómo se nota un poquito más el efecto. ¿Ven? El efecto del rizado montado sobre la baja frecuencia, porque ahora este rizado es de ¿cuánto? De 1 kHz. El otro rizado era de 10 kHz. El efecto pasa abajo de mi RL hace que los componentes de 1 kHz pasen un poco más que los de 10 kHz. Y si yo me fuera a un caso más extremo y bajo aún más la portadora, le digo que la baje a un caso ya muy bajo, 100 Hz, es apenas por encima de 60 Hz. Eso sería un caso muy al límite de modulación PWM, o sea, no es un caso práctico de hecho, pero vamos a probarlo. La simulación aguanta todo. Vamos a ver qué queda. Ahí ya empieza a volverse cualquier cosa, ¿no? Vamos a poner un caso no tan extremo, pongamos unos 500 Hz. O 600 Hz, hacerlo 10 veces la moduladora. Ahí. Corremos. Entonces, ¿qué hay aquí? Ahí está, no está tan mal, pero si yo amplifico un poquito, ven cómo se ven los piquitos de aproximadamente 10 veces la frecuencia de la fundamental. ¿Sí? Entonces, a medida que yo aumento la frecuencia de conmutación, simplemente me hago que esos componentes de alta frecuencia vayan quedándose más lejos de la banda de paso del filtro pasabajo que corresponde a esta carga RL o a cualquier carga que yo esté trabajando. Cuando el efecto natural de esta carga RL no es suficiente, me toca entonces agregar por mi cuenta, aquí a la salida entre A y B, algún tipo de filtrado agregado a la fuerza. Típicamente circuitos LC son los más comúnmente utilizados. Bueno, pero como les decía, tengo la duda de, por ejemplo, qué componentes frecuenciales tengo. Bueno, vamos a trabajarlo desde el punto de vista de Fourier. Vámonos al workspace, donde tengo mis variables. Aquí está, ¿no? Entonces vamos a darle un plot solamente para revisar que están las variables tal cual ahí. Plot de el IL. Ahí está, ¿no? Eso es lo mismo que teníamos en el... pero lo voy a correr otra vez con la frecuencia original. Con la 10 kHz. Ok. Lo hice otra vez. Ahí está, ¿no? Entonces, bueno, me voy aquí. Entonces, bueno, el método que teníamos es el de la FFT. La FFT es la forma rápida de calcular los componentes de Fourier que tiene una señal determinada. Entonces, ¿yo qué esperaría ver en la FFT de IL? ¿Qué espero ver? Un componente en 60 Hz, claramente, que me lo marca mi moduladora. Y el próximo componente más cercano debería estar por allá por, ¿cuánto? 10 kHz. 10 kHz. Excepto que dijimos que esto era un puente H que tiene 10 kHz switchando por aquí y 10 kHz switchando por la otra rama y están desfasados a 180 grados. Entonces en la práctica la carga ve el doble de frecuencia. Entonces en la práctica el primer componente que veo lo veo en 20 kHz. ¿Ya? Vamos a hacer aquí un gel de la FFT, si no nos acordamos cómo trabaja. Básicamente es ponerle un vector de entrada y él me arroja la transformada discreta de Fourier calculada con el método de la FFT, que es un método matemático para calcular la DFT.
Entonces coloco aquí el vector de entrada y él me arroja un vector de salida con la magnitud y la fase de la DFT. En particular, a nosotros nos interesa la magnitud de los componentes armónicos. Entonces ese es un número básicamente complejo del cual nos quedamos con la magnitud, o sea, con el módulo de ese número complejo. Entonces vamos a crear una variable y igual a la FFT de y L. FFT de Y. Igual a punto y coma ahí. Vamos a borrar esto para que no quede. Y FFT. Ups. Ahí. Okay. Acá está creada la variable. También la crea de 50.000 puntos por defecto. Si no le digo nada, la crea de la misma, por el mismo largo que la entrada. Si yo hago ahora un plot del valor absoluto de esa FFT que acabo de calcular, bueno, tengo esto, ¿y esto qué es? No se ve nada. La FFT que calcula MATLAB por defecto me divide a la mitad de la frecuencia de muestreo, me hace una especie de despejado de los componentes armónicos y me grafica de este lado y de este lado las bajas frecuencias. ¿Sí? Y en el centro el extremo de alta frecuencia. Entonces es una forma un poco rara de mostrarlo. Yo tengo que agarrar y manipular esto para que me muestre solamente la mitad del espectro y multiplicada por 2 para que sume el efecto de las barras que me pone de este lado y de este otro lado. ¿Sí? Entonces ese es un poco el truco ahí con el MATLAB. Entonces yo puedo decirle que me grafique lo siguiente, que me haga un plot de el valor absoluto de Y, pero solo desde el punto 1 hasta la extensión máxima de 50.000 entre 2, ¿sí? Y que me lo haga 2 veces esa cantidad. Ahí. Con eso ya me está mostrando, digamos, una sola vez la información y de manera más acomodada, ¿no? Aquí. Entonces me muestran los componentes de baja frecuencia aquí y los de alta aquí. Adicionalmente, este eje de aquí no está en escala. No está en escala. Y este eje de aquí tampoco está en escala. ¿Sí? Vamos a ver qué me está dando el zoom de esto si yo me aproximo un poquito. Aquí veo que hay una barrita, digamos. Esta barrita es la de baja frecuencia. Entonces vamos a ver dónde está ubicando la barrita. Aquí está. O sea, en la baja frecuencia tengo este pico aquí. Aquí está el pico que estoy esperando en la baja frecuencia. Solo que esto que está aquí abajo no tiene significación desde el punto de vista de la frecuencia. El FFT son puntos. Yo le doy puntos de entrada y me da puntos de salida. Yo tengo que transformar esos puntos luego en una escala frecuencial, ¿sí? Donde la escala va desde 0 hasta la mitad de la frecuencia de muestreo, ¿sí? Esa es la forma de utilizar correctamente la FFT. De todas maneras, vamos a investigar a ver si vemos algún otro componente frecuencial un poco más hacia aquí. Vamos a decirle que hagamos un hacia afuera. Ahora vamos a dejarlo reseteado aquí. Y vamos a buscar aquí, muy abajo. Si alcanzamos a marcar un pico. En principio, cuando no lo detecto, quiere decir que es muy bajo, que la cantidad armónica no es visible, al menos aquí es posible que estamos trabajando en una combinación bastante buena de portadora con moduladora y no alcanzo a detectar el próximo armónico. Si yo bajo la frecuencia como lo hice ahora, empieza a hacerse más evidente. Vamos a bajar aquí a 1 kHz y van a ver que el próximo componente que detecta la FFT es el de alta frecuencia de la portadora. Aquí, vamos a correr otra vez. Déjame revisar, vamos a estar seguros de que aquí estamos con los valores paso fijo, 10 micros también. Y
estar bien claro con el tiempo de muestreo aquí para luego hacer un eventual escalamiento en la FFT. Entonces, vuelvo a hacer aquí la FFT de IL y vuelvo a plantear esta versión aquí. Aquí. Entonces, nuevamente tengo el componente de baja acá. Ahora, ¿dónde? No alcanzo a verlo, ¿no? Estoy bien plano. Vamos a hacer el escalado de todas maneras al FFT. Vamos a buscar aquí en el help, figura no solo tiene que mandar directo aquí. Aquí dan ellos un ejemplo siempre, tradicionalmente corren con la FFT y dan el ejemplo de cómo escalar. Fíjense, hay que armarse de un eje de frecuencia, porque la frecuencia, insisto, no tiene significancia para la FFT, es un cálculo hecho punto a punto. Él no sabe lo que es una frecuencia. Entonces, para armarle de un eje de frecuencia, un método que se utiliza es este, o sea, es sacar la FFT con una cantidad específica de puntos, típicamente si los puntos son múltiplos, son potencia de 2, es mejor, suele acostumbrarse, entonces se usa este comando que me da la próxima potencia de 2, digamos, donde el valor L es la cantidad de puntos que tiene mi FFT. Entonces, vamos a calcularlo así. Sí. Donde L fíjese que NFFT vale 65.526, o sea, es la potencia de 2 más cercana a 50.000. Luego entonces calculan la FFT con esa cantidad de puntos específicamente y la dividen de una vez. Calculo la FFT entonces de mi señal de entrada, que en mi caso es IL, con esta cantidad de puntos, 65.000, y la divido, la escalo a esa salida, la escalo por 50.000. Para que tenga significancia, tanto en el eje de las ordenadas como en el eje de las abscisas. El eje de la abscisa lo voy a armar ahora. Entonces calculo la FFT con esa condición y ahora armo el eje de la frecuencia con este comando. ¿Qué quiere decir? ¿Qué dice este comando? Dice, haga un espaciado lineal de 0 a 1 con todos estos puntos. Esto es la cantidad de puntos que se usó para calcular la FFT entre 2 más 1, para que quede exactamente en la mitad del espectro. ¿Sí? Y lo multiplica, lo escala por la frecuencia de muestreo entre 2. ¿Cuál es nuestra frecuencia de muestreo? ¿Cuál es nuestra frecuencia de muestreo? 10 micros. 1 sobre 10 micros, correcto. No nos confundamos ahí, ¿no? La frecuencia de muestreo no es la frecuencia de la conmutación de la computadora. Eso a veces puede confundirse. Entonces, esto es 1 entre 10 micros, entre 2 me da entonces la escala que necesito. Entonces, al darle aquí, armo mi eje de frecuencias contra el que voy a plotear. Entonces, fíjense que luego hacen un plot contra ese eje de frecuencia de 2 veces el valor absoluto de la FFT. Entonces, esto es básicamente lo que nos hace falta. Tengo el plot contra F de 2 veces el valor absoluto de Y, tomándola con cuántos puntos, de 1 a el número de puntos
cruzado entre 2 más 1. O sea, entre 2 es para que no me muestre duplicado hacia allá la misma información, sino que la traigo para acá, ¿sí? Y ya la tengo toda concentrada en el mismo lugar. Entonces, ahora sí en teoría lo que yo leo tiene interpretación desde el punto de vista de frecuencia y de amplitud, ¿sí? Entonces, fíjense como ahora ya los valores aquí cambiaron, ¿sí? Ya son otros, ¿no? Entonces, mi última simulación fue para el caso de, ¿cuánto? 1 kHz. Entonces me vengo para acá. Vamos a buscar aquí el componente de baja frecuencia. Voy a mostrarlo más desplegado. No me gusta que lo esté mostrando. Debería mostrarlo más aquí sobre 60. Debería estar aquí. A ver qué pasa aquí. Vamos a revisar. Tengo el plot. Está bien. No, la FGT de IL. A ver, déjenme revisar si él está correctamente. Y él está aquí, correcto. Pues era porque YL tiene dos vectores y solo está cogiendo ambos para sacar el FFT en lugar de seleccionar solo el uno. ¿Dos vectores donde? Es que YL tiene la componente que estamos buscando de alterna más el tiempo. Tiene una línea azul si usted se fija. Si le manda a plotear se va a dar cuenta. Ah, entonces que lo saco como de 2 columnas con tiempo. Ya, no puede ser. Sí, es eso. Entonces sí que es el IL del. Sí, ya. Vamos a verlo aquí en el workspace. Sí, es correcto. Tiene 2 columnas. Ya, es eso. Hay que decirle que haga el Y. La FPT es de IL, pero de la columna. Todos los elementos de la columna 2. Debe ser eso. Entonces el F queda igual y hago el plot nuevamente de esto. Ya, debe ser eso. Vamos a ver. Ok. Vamos aquí pegadito a la. Bueno, para empezar, la amplitud aquí de ese armónico que estoy buscando fundamental tendría que corresponder con la magnitud que tiene mi corriente en el dominio del tiempo, ¿no? ¿Cuánto era? Está alrededor de 25 amperes. Vamos por aquí a ver. Ok. Esto sí es lo que queremos. Era lo que tú decías. Aquí está, ¿no? 60 Hz, el piquito que llega alrededor de 20, un poquito más de 20. Aquí, dado que la FFT tiene puntos discretos y no calcula de manera continua, puede ser que el punto de cálculo no coincide exactamente con los 60, por eso no me muestra el pico completo, sino que calculó un instante antes o un instante después, entonces queda justo fuera de él. Pero da una aproximación bastante válida a lo que estoy buscando. Hay componentes un poquito laterales aquí. ¿Qué implica? Que hay componentes de 65 y 55 Hz. Eso hace que la señal no sea puramente sinusoidal, sin embargo, una barra de esa altura se considera una señal altamente o poco contaminada, si lo vemos al revés, muy poco contaminada. Entonces, vámonos ahora a buscar el armónico que esperaríamos ver para la computación, que es a 2 kHz en este ejemplo, ¿no? 2 kHz entonces son 2, está por aquí, estos son 10 a la 4, aquí es 20 kHz, tiene que estar por aquí, vamos a ver aquí está el primer componente armónico, en 2 kHz, y hay cositas laterales que aparecen como efectos también residuales de la modulación PWM, ¿sí? Fíjense que el siguiente que aparece está un poquito por aquí, alrededor de los 4 kHz. Se empiezan a hacer más bajitos y más anchos. Son como campanas que se van haciendo así, se van bajando y ensanchando a frecuencias múltiples de la
portadora. 2 kHz, 4 kHz, vamos a ver si todavía en 6 se nota algo. Ya prácticamente se vuelven unos piquitos muy regulares que se van achatando y van desapareciendo. Entonces, vamos a correr el mismo ejemplo, pero otra vez con el caso original de 10 kHz, para que vean entonces la diferencia de cómo el armónico va a estar mucho más arriba, ¿no? Y la contaminación entonces de la sinusoidal fundamental es mucho menor. ¿Ya? Entonces volvemos a calcular para la columna 2 de IL aquí y volvemos a plotear aquí. Entonces, bueno, en principio aquí vamos a ver otra vez el componente de equivalente, diría yo, equivalente en principio con las pequeñas contaminaciones aquí de baja frecuencia, pero más que adecuado, digamos, para lo que uno esperaría. Y busquemos entonces alrededor ahora de 1 por 10 a la 4, o sea, 10 kHz, no, perdón, 20 kHz porque son dos veces la frecuencia por aquí. Fíjense los piquitos que son mucho más pequeños por el efecto de atenuación del RL. Y bueno, la pregunta es ¿por qué no llevo esto a 100 kHz entonces, la conmutación? Bueno, se puede llevar, hay aplicaciones, pero ¿qué empieza a pasar ahí? ¿Qué empieza a pasar? El switch, no tengo el switch que me hace eso, o sea, no todos los switches pueden conmutar a 100 kHz. Puedo hacerlo en bajas corrientes, se puede con MOSFET, se puede conmutar las fuentes de PC, por ejemplo, funcionan en ese orden de frecuencia o un poco más alta inclusive. Pero eso no funciona ya para controlar un motor, por ejemplo, de potencia, porque no hay switches que puedan conmutar 100, 200, 300 amperes en esa frecuencia. Entonces, todo termina siendo una cuestión de práctica, de lo mejor que se puede lograr con lo que hay a la mano. Entonces, con los switches que hay a la mano, IGBT, MOSFET de potencia, algunos tiristores más modernos, todo muere en un rango de frecuencia de entre 2, 3 kHz hasta 20, 30 kHz. O sea, más o menos en ese rango se mueven todas las aplicaciones. Entonces 10 kHz está más o menos en el medio de eso, es una frecuencia muy utilizada, digamos. Entonces, idealmente yo podría subirlo y la contaminación baja, pero no puedo hacerlo por los switches. Entonces la limitación aparece por ahí. Como toda cosa en ingeniería hay que usar lo que se puede, hay que diseñar cosas que sean prácticas para poder ser usadas. ¿Ya? Entonces, bueno, con esto uno puede jugar todo lo que quiera, evidentemente, pero es interesante ver cómo rápidamente, un ejemplo tan simple como este, yo puedo obtener una cosa totalmente pura en cuanto al componente espectral que me marca el análisis de Fourier, a partir ¿de qué cosa? De este desastre. Esto es un desastre. O sea, esto desde el punto de vista de una tensión o de una variable dentro del circuito es horrible, ¿no? Ah, bueno, de hecho, yo tengo aquí este efecto, como estoy haciendo una modulación exactamente igual a 1, tengo este momento en el que esto se queda como pegado, ¿no? En el 1. Eso me introduce un poquito más de distorsión de lo... Vamos a hacer un ejemplo aquí volviendo a 0.6, por ejemplo, por poner otro valor, digamos, donde el switch no termina de estar pegado todo el tiempo, digamos, esa cuestión de quedarse ya casi 1, ya casi entramos en sobremodulación. Y sobremodulación, habíamos dicho, nos traía algunas pocas ventajas, pero también tiene sus desventajas, trae más distorsión armónica. O sea que en teoría yo aquí debería poder ver una 60 Hz más puro todavía. Vamos a ver. No me deja hablando tontería aquí. Vamos a apagar. Aquí. Entonces vuelvo. Y, columna 2 de IL y el plot de eso. Vamos para allá. No sé qué. Bueno, a ver, corriente más baja, claro, porque modulo menos. Está bien, pero eso depende ya de mi control que necesito yo como corriente. La corriente va más baja porque la modulación es menor. A ver. Bueno, a ver, hay que sacarlo ahora en proporción al tamaño del fundamental, ¿no? Habría que sacar estos piquitos divididos para saber proporcionalmente cuánto vale en un caso y en el otro. Da perfectamente 60 Hz. Y saber si tiene más o menos distorsión aquí. En la
la teoría, al usar modulaciones más bajas, o sea, por debajo del índice de sobremodulación, siempre la distorsión es más baja. La sobremodulación, ¿qué ventaja tenía? Que me permite sacar corrientes un poco más altas a partir de la misma tensión de bus. Yo puedo sacar corrientes un poco más altas, pero con mayor distorsión. Vamos a forzar una sobremodulación para que lo vean. Vamos a forzar. Vamos a venir aquí, pero no puedo hacerlo con este bloque así, porque fíjense que este bloque me dice solo ¿hasta cuánto? Solo hasta 1. ¿Sí? De hecho, el número que usa es menor a 1. Yo estoy poniendo 1 y me está dejando, pero no dice menor o igual a 1, dice menor a 1. No dio error, pero creo que sí da error si yo intento hacer sobremodulación aquí. A ver, 1.2. Bueno, no dice nada, pero no sé lo que va a estar haciendo, así que para estar seguro, déjenme decirle que no module con su señal interna. Vamos a modularlo con una señal externa. No tengo la librería por aquí, entonces vamos a decirle que lo quiero hacer con una señal externa. Entonces le digo aquí lo mismo para una señal muestra en tiempo de amplitud 0. Quiero sobremodular 1.5 por ejemplo, con 0 de valla, frecuencia de 2 por pi por 60, fase 0, ya, eso es todo. Vamos a ver. Vamos a ver por empezar aquí la tensión. Fíjense como la tensión ya no tiene fíjense que se queda pegada todo este rato aquí en 1 y solo modula como tal PWM aquí se está quedando pegada. Entonces la fundamental va a tener 60 Hz, eso no hay duda, porque la moduladora tiene 60 Hz. Pero este efecto acá me va a dar que tiene mayores componentes laterales de distorsión. Vamos a ver. Vuelvo aquí. Y, FFT, lot. Bueno, no vi la corriente. A ver. La gracia de esto es que me permite. Tengo corrientes un poco más altas, con la misma tensión esta. No he tocado esta tensión. Y cambiando la modulación a sobremodulación puedo tener corrientes más altas sin cambiar esta tensión. Esa es la única ventaja de la sobremodulación. Me permite un mayor aprovechamiento de esta tensión que tengo aquí. Eso es todo. Pero luego pago el precio de esto aquí. Vamos a ver. Fíjense, aparece un componente aquí en 180. Tercera armónica. Eso no estaba antes. Y estos piquitos, si yo los calculo proporcionalmente, seguro me dan más alto que lo que tenía anteriormente. O sea, respecto al pico. ¿Sí? Hago la proporción respecto al pico. Pero fíjense que aquí hay componentes de tercera armónica. Tercera armónica es una armónica de estas fastidiosas en sistemas eléctricos. Son de las que uno no quiere generalmente tener. Posiblemente que haya algo de quinta armónica. Vamos a ver. Quinta sería alrededor de 300, ¿no? Aquí hay un poquito de quinta. Y vamos a ver si hay séptima. 7 por 6, 420. Aquí está, 420. Ups, espera. Vamos a vuelta por aquí. 420, aquí está. ¿Sí? Ahí. Efecto directo de la sobremodulación. Yo quito sobremodulación y esos componentes automáticamente desaparecen. Esos son fáciles de desaparecer, digamos. Los que me van a quedar siempre remanentes van a ser los correspondientes a la portadora y sus múltiplos. Eso sí no hay forma. La única forma es filtrarlo.